Cordial saludo, mi nombre es Natalia Martínez García, estudiante de Ingeniería de Sistemas de quinto semestre en la UNAD. Soy de Bogotá, soy técnica en mantenimiento de equipos de cómputo egresada del SENA. Actualmente trabajo en una empresa de publicidad como analista IT. Voy a presentar a continuación la evolución de las bases de datos. En 1889, Hermann Hollery ideó una tarjeta perforada en la cual consistía en que, según la perforación, se podía dar respuesta con un sí y con un no a las preguntas de los censos de esas épocas. En 1950 se empezaron a utilizar las cintas magnéticas para almacenar datos. Estas permitían automatizar la información, pero solamente se podía acceder a esa información de una manera secuencial y ordenada. Y desde ahí surge el concepto de backup para las copias de seguridad. En la primera generación, en 1960, aparecen los discos magnéticos que permiten dar acceso a la información de una manera más rápida. Nacen las bases de datos jerárquicas y de red, listas y árboles. En 1967 surge el Database Task Group, que es la base para estándares de bases de datos, y el lenguaje como COBOL se empieza a utilizar. En la segunda generación, en 1970, Edgar Coot propone el modelo relacional. Estas define 12 reglas de CUT, creando las bases de datos relacionales. IBM desarrolla System R, que es el precursor de los sistemas gestores de las bases de datos relacionales. Nace Oracle como DBMS comercial y se popularizan las bases de datos relacionales. En 1980, en la tercera generación, ANSI en el 86 adoptó SQL como lenguaje estándar para las bases de datos relacionales y en el 87 pasó a ser ISO. Hubo despliegue de las bases de datos comerciales en empresas y comienza a masificarse el uso de SQL en aplicaciones. A finales del siglo XX, SQL ISO en el 87 ya había sido extendido en la industria. Aparecen las bases de datos orientadas a objetos y enfoques híbridos. También aparecen las herramientas de usuario final, como lo es Access y Excel. En el presente, el impacto de la www está presente en las bases de datos. Está presente también el acceso remoto y masivo a la información, el desarrollo de bases de datos en la nube como cloud computing, como acceso remoto rápido y seguro. Almacenamiento distribuido, Big Data, bases de datos SQL y servicios cloud. En conceptos seleccionados que llamaron mi atención se encuentran las cintas magnéticas, que estas revolucionaron el almacenamiento para las computadoras, reemplazando las tarjetas perforadas que se mencionaron en la diapositiva anterior, y estas permitían automatizar los procesos de información que se podía almacenar videos, audios y datos. SQL es un lenguaje de programación para almacenar y procesar la información en una base de datos relacional. La base de datos relacional almacena información en forma de tabla con filas y columnas que representa diferentes atributos de datos y las diversas relaciones que hay entre los valores de los datos. SQL funciona para almacenar, actualizar, eliminar, buscar, mantener, recuperar información y optimizar el rendimiento de la base de datos. Y Codacil fue un consorcio de la industria informática conformada en 1959 que estandarizó los lenguajes de programación, siendo su mayor logro el lenguaje de programación COBOL. Las tendencias que se tienen para un futuro sería Big Data, inteligencia artificial y Cloud Computing. En esta oportunidad decidí enfocarme en la inteligencia artificial. Hoy en día es la habilidad que tienen las máquinas para poder imitar muchos pensamientos y la inteligencia humana. La inteligencia pasó a ser una tecnología experimental, a ser en centros de investigación una necesidad ya básica para los consumidores en la gran mayoría de las empresas. El análisis de datos seguirá creciendo, las empresas y las organizaciones se verán con la necesidad de incluir en sus grupos de trabajos la inteligencia artificial para tomar decisiones más informadas, más acertadas y basado en resultados efectivos en los análisis. Un ejemplo de donde se utilizan las bases de datos sería un banco, ya que las bases de datos, cuando una persona va a retirar dinero de un cajero automático, o vaya a hacer alguna transferencia, el sistema lo que hace es que toma esa operación en un tiempo real, claramente evitando errores,
y garantizando la seguridad del usuario al momento de retirar su dinero. También utilizan la base de datos para almacenar y gestionar la información de los clientes, como los saldos, los movimientos, los créditos que tengan activos, las transacciones y bueno, todo su historial. En este caso sería muy importante la base de datos en un banco, que siempre se tendría que utilizar. En conclusión, el estudio de las bases de datos muestra cómo se ha evolucionado desde los primeros métodos de almacenamiento como las cintas magnéticas hasta llegar a un lenguaje especializado de programación como lo es hoy el SQL, que este nos permite organizar, procesar, optimizar de mejor manera la información y que sea eficiente. Hoy en día las tendencias tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial, como se habló anteriormente, está revolucionando el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicamente en diferentes sectores. Las bases de datos se han convertido en un pilar esencial para el desarrollo empresarial, académico y social, asegurando su rapidez y confiabilidad en la gestión de la información, permitiendo un mejor tratamiento de la información a utilizar o a trabajar. Muchas gracias.